Él trabaja actualmente en Kindle México, es ingeniero en sistemas, tiene certificaciones LPI 1 y 2 de Linux y es un administrador certificado de Linux. Y también es instructor certificado de LPI. Por favor, démosle un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Están dormidos todavía? ¿No? ¿Seguros? Bueno, pues vamos a comenzar. Va a ser advierto, la plática va a ser un poco floja, cansada, no, no es cierto. Va a ser un poquito superficial, vamos a conocer lo que es el software libre, lo que es Linux, aunque sé que ya muchos de ustedes lo han de ocupar. Levanten la mano los que ocupen Linux. ¿Día a día? ¿Sí? Ok. ¿Quién ha usado software libre día a día? Ok, perfecto. ¿Quién no usa Linux o software libre? Levanten la mano. Levanten la mano sin miedo. Ok. Levanten la mano los que tienen Android. Ok. Felicidades, están usando Linux. Ok. Bueno. Esto es un poquito para que conozcan en el trasfondo de que en muchas cosas estamos usando Linux ya. ¿Sale? No les vengo a vender, no les vengo a sí se viene a evangelizar, como se le dice, pero vamos a tratar de ver hasta dónde ha llegado el software libre y Linux en estos últimos años, ¿no? Más en la parte de las ingenierías. ¿Ok? Esto es un poquito rápido, que es lo que es Linux. Linux es el núcleo o kernel del sistema operativo libre determinado GNU Linux. Muchos tenemos el error, me incluyo, a decir que vamos a manejar Linux, pero realmente se llama GNU Linux. ¿Por qué? Porque bueno, el núcleo de Linux nace después de ser concebido GNU. GNU son todas las herramientas, son todo lo que viene alrededor del núcleo para crear un sistema operativo libre. GNU fue creado y fue desarrollado por Richard Stallman, ¿sí? Uno de los padres del software libre actual. Y el núcleo o su propio núcleo en ese tiempo no daba para poder trabajarlo al 100%. ¿Sí? Cuando nace Linux, lo ven, lo toman, lo empiezan a trabajar y en ese momento el sistema operativo empieza a crecer. ¿Vale? Es un poquito la historia. No voy a aburrirlos tanto con eso. Pero bueno, ¿qué es el software libre? ¿Sí? Hay una terminología muy importante. Hay dos, mejor dicho, lo que es el open source y lo que es el software libre. Hay una línea delgada que los divide, ¿vale? Porque muchas veces dicen open source o código abierto es lo mismo que software libre. ¿Cierto o falso? O sea, muchas veces se toma esa parte como cierta, ¿vale? Lo confunden, ¿sí? El término de software libre refiere al conjunto de software que por elección manifiesta de su autor puede ser copiado, estudiado, modificado, utilizado libremente con cualquier fin. Levanten la mano los que tienen Office en su computadora. Levanten la mano los que lo pagaron. Ok, gente de la BSA, por favor, ¿pueden pasar a ellos a cobrarles su multa? Ok, una pregunta. ¿Hay gente de Microsoft aquí? ¿O de software privativo? ¿Por aquí? Levanten la mano sin miedo, no les voy a hacer una pregunta sencilla. Bueno, Microsoft Office o cualquier otra cosa de ese estilo, no digo que esté mal, ¿les permite modificarlo? ¿Les permite saber cómo funciona? ¿Saben lo que hace el trasfondo? ¿Saben a dónde manda la información? Ok. ¿Y el software libre? ¿Les permite recompilarlo? ¿El software libre les permite instalarlo donde quiera, cuando sea y con quien sea? Ok. ¿Windows? ¿Qué les pasa? Son licencias, ¿no? Bueno, en este caso tenemos esta imagen, bueno, no sé si se ve, si me pueden apoyar en la otra para ponerlo, por favor, en la diapositiva 4, por favorcito, para que se vea un poquito mejor. Ok, Richard Stallman, cuando empezó a trabajar, creó 4 virtudes del software libre, o las 4 libertades. ¿Cuáles son? La de poder usar. Cualquiera puede utilizar el software bajo cualquier propósito, ¿vale? Bueno, ser libre de poder usar. Aprender y adaptarlo. Su Windows, su Office, su, no sé,
¿Alguna otra? ¿Alguien de aquí trabaja con AutoCAD? ¿No? Ok. Les ayuda a aprender cómo funciona o cómo crear las cosas, pero no cómo funciona, ¿vale? Y no les permite adaptarlo. Muchas veces el software privativo está cerrado, ¿sí? Entonces no nos permite, simplemente aquí está el software, funciona de esta manera, es como lo tienes que ocupar. Más hacia el fondo ya no lo pueden usar, ¿vale? La tercera libertad es redistribuir. ¿Les permiten redistribuir su software? ¿Por qué? Por las licencias. ¿Sí? Si alguien más no tiene esas licencias, nadie lo va a poder ocupar, ¿sí? ¿Y les permite mejorarlo? ¿Por qué? Porque no tienen el código fuente, no está permitido, inclusive en la licencia del EULA, la famosa EULA, la de la licencia de usuario final, lo indica, ¿sí? No es que esté mal, no es que esté en contra, pero en cierta manera nos está restringiendo muchas cosas, ¿sí? Yo aprendí esto, como que dice a la mala, poco a poco, no es necesario, como le digo, no les vengo a vender, sino simplemente son las diferencias entre software privativo y software libre y código abierto, ¿vale? Ok, la licencia libre nos permite hacer que haya miles de personas trabajando en un solo producto, que si hay un error dentro del sistema, conocieron los que están en sistema, bueno, todos están en informática, todos están en TI en general, ¿conocieron el error que hubo sobre los SSL? ¿En cuánto tiempo se corrigió? Menos de una semana, ¿sí? O que algunos emigraron a otro tipo de sistema de encriptación, ¿sí? O de SSH también que ha pasado. Se corrigen, ¿por qué? Porque son miles de gente los que están trabajando y contribuyendo para poder hacer que un software sea mejor, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tarda en sacar un parche de alguna aplicación? ¿Vale? ¿Yes? Exactamente, pero pues nada, es una sola empresa. ¿Quién usa todavía aquí Flash para ver videos? ¿Sí sabían que hay un huecote de seguridad en esa? Y que se sabe hace más de 5 años o 3 años y que apenas se dieron cuenta y apenas no lo han corregido. ¿Por qué creen? Que no hay una manera. Gente ya sabía de ese hueco de seguridad, ¿sí? Yo les puedo decir que conocía gente que ya conocía ese hueco de seguridad, ¿sí? Entonces, si hubiera más gente trabajando o fuera libre el código, ¿qué pasaría? Entre todos ahora sí atacaríamos el problema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es más o menos, software libres son comunidades. Las comunidades como son, como la comunidad universitaria, la comunidad de donde vivimos, donde vemos un problema tratamos de ayudar a arreglarlo, ¿cierto o falso? Y cuando nos hacemos conchita y lo queremos arreglar nosotros solos, nos vamos a tardar más. Es más o menos como funciona esto, ¿vale? Ok, el software libre en cierta manera toma éticas, valores para poder ayudar tanto a los desarrolladores como a los usuarios, ¿sí? Y entender qué es lo que necesita, no venderle cosas de más, ¿sí? Si yo necesito que nada más imprima, pues simplemente necesito que imprima. Si necesito que imprima 3D, exclusivamente necesito que imprima 3D, ¿vale? No necesariamente, pues bueno, me vas a comprar el software, pero todo el software necesito que me compres todo esto, ¿sí? ¿Qué pasa? No quiero decir nombres porque no quiero tener problemas. Ok. Código abierto. El código abierto es la expresión con la que se conoce al software o hardware distribuido y desarrollado libremente. ¿Esto ya les suena algo más? ¿Hardware libre lo han escuchado? ¿No? Levanten la mano quien ha escuchado de hardware libre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ¿los demás no? Ok, déjenme continuar y te vamos a hacer otra pequeña pregunta. Se focalizan más en los beneficios prácticos, acceso al código fuente, que en cuestión éticas o de libertad que tanto se destacan en el software libre. Pero muchos términos de libre piensan que es gratuito, ¿sí? Por el tipo de palabra en inglés que es free, que tanto puede ser gratuito como puede ser libre. El software libre no es gratuito, ¿sí? Hay gente que está apoyando o está aportando donaciones, ¿sí? El software libre, hay gente que ayuda o apoya sin ánimo de lucro, ¿sí? Y muchas veces el software gratuito trae atrás ¿qué? Comerciales, trae banners,
Los que tengan Android, los que tengan iPhone, cuando bajan una aplicación gratuita, ¿qué les ponen? ¿Vale? Ok. ¿Dónde me quedé? La libertad se refiere al hecho de poder modificar las fuentes del programa sin restricciones de licencia, ya que muchas empresas de software encierran su código, ocultando y restringiendo los derechos a sí misma. Es lo que decíamos, pueden modificar su Office para lo que necesiten, lo pueden distribuir, pueden saber cómo funciona. ¿Saben cómo funciona el Windows 10? ¿Sabían que envía información a cada rato? ¿Y lo pueden quitar? Sí se puede, pero hay que meterse en las tripas. Es fácil, pero... Entonces, hay muchas cosas que nos están restringiendo ahí. Hay mucha invasión a la privacidad, muchas veces en el software privativo, que es muy bueno, yo no digo que no, pero en ciertas maneras nos está encerrando, esa invasión a la privacidad nos está pegando bastante, ¿vale? Y bueno, como dirían, a lo que nos truje. Dentro de las ingenierías, ¿dónde está el software libre y el código abierto y Linux? ¿Vale? Linux, ¿dónde creen que esté? En servidores, exactamente. ¿Dónde más? Pero ahorita regresando a esto de los servidores, ¿servidores en dónde? ¿Corporativos nada más? A ver, ¿alguien más? Aparte de los corporativos. Los bancos utilizan mucho software libre, ¿eh? ¿Alguien más? De aquí, levántalo, no mordas, Arturo. Es aquí interactivo el asunto. ¿No? Pues bueno, Linux está en 488 supercomputadores de los 500 más potentes del mundo. ¿Ok? 488, y eso lo acabo de sacar antier. No sé si ya haya cambiado o algo así. Eso se tiene que actualizar cada semana. ¿Sí? Pueden checarlo en top500.org. Ahí pueden checar cada vez los, ¿cómo se llama? Los cambios que hay. En este caso son 488 servidores o supercomputadores de 500, ¿vale? Son 488 con Linux, 10 con Unix, 1 con Mixer, que es una variante medio rara, y 1 con Windows. ¿Qué pasó? ¿Qué se ríen? ¿Por qué creen que están ocupando Linux o un tipo Unix actualmente en los supercomputadores? Ajá, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Su versatilidad también, la forma de poderlo adaptar a lo que necesite, multicore, no necesitas licencias para empezar a decir, bueno, vas a poner 500 servidores, bueno, nada más te aguanta para 10 y tienes que pagar los otros 490, ¿vale? Puedes hacer muchísimas cosas con ellos, inclusive aquí en México, creo que es en León, no me acuerdo cómo se llama la universidad, están trabajando, tienen un supercomputador aquí, está gobernado por CentOS, ¿sí? Y acaban de descubrir una partícula de una proteína, algo así. Digo, y eso porque un amigo trabaja ahí. Pues le pedí la información, pero bueno, ponerla aquí, de ponernos a analizar científicamente el asunto, pues bueno, sería ponerle la imagen de ahí de una partícula que la verdad, pues como que no nos atañe mucho, ¿no? Ok, ¿cómo están distribuidos? Ahí, déjenme pongo acá. Tenemos los sistemas operativos en conjunto, que son reconocidos, son Linux con 361 servidores o supercomputadores, ¿vale? Luego tenemos Cry Linux, que es otra distribución. ¿Saben qué es una distribución? ¿Sí? A ver, alguien que levante la mano y me diga, sin miedo. ¿Una versión? Sí, viene siendo una versión, un sabor de Linux. Recuerden, Linux es el núcleo, ¿sí? Y de ahí hacia alrededor se crea todo lo que necesita, ¿sí? Es una adaptación. Realmente Linux es el core y de ahí van creciendo como ustedes lo van a necesitar, ¿ok? Luego tenemos SUSE. ¿Alguien conoce a SUSE? OpenSUSE, SUSE, ¿ok? Nobel, que ya ahorita desgraciadamente ya lo compraron el corporativo que donde está Microsoft, que no hay muchas reclamaciones por ahí. CentOS, que es una variante de Red Hat, ¿sí? Que es un clon binario de Red Hat. Y bueno, tenemos IX, Bulin CSE, Bulin Linux, Scientific Linux, que es un fork también de CentOS y de Red Hat. Entonces, se dan cuenta,
que ya la computación está migrando completamente a Linux para poder hacer procesos por la versatilidad, por la estabilidad y por que ahorita vamos a ver más adelante. Sobre las empresas que nos están ocupando, ya me pasé, que no quiere, ahí está. Ok, esas son algunas de las empresas. ¿Conocen alguna? No, ¿verdad? Ni Facebook ni Twitter la conocen, ¿verdad? Nadie aquí la conoce. Levante la mano, ¿quién no tiene una cuenta de Twitter? ¿Quién no tiene una cuenta de Facebook? ¿Quién no? ¿Quién no tiene una cuenta de Facebook? Bueno, es bien, qué bárbaros. Pero pues bueno, gracias a estas empresas también ha crecido el software libre. El uso de software libre con Google, Amazon Web Services o Amazon Cloud utilizan Linux en sus servidores, en la mayoría. ¿Sí? Facebook inició con ¿cómo se llama? A ver, qué bárbaros. Se me hace que hasta tienen un póster ahí con una bailadora. Mark era programador, manejaba Linux en la universidad. ¿Sus servidores en qué creen que están? Mark Zuckerberg también ha hecho, o bueno, lo que es Facebook ha hecho adaptaciones o mejoras al código de MySQL. ¿Conocen MySQL? La base de datos. Ha hecho mejoras. Hay unas que se las ha quedado, otras que las ha liberado para el manejo, ¿vale? Twitter igual. Twitter también con el manejo de base de datos, sus servidores con Linux, ¿sí? La NASA comenzó un proyecto de cloud que ahora ya es usado a nivel mundial, junto con otras empresas, ¿sí? ¿Han escuchado OpenStack? Está pasando el brillito. Ok, ¿han escuchado de cómputo de la nube? Ok, OpenStack es la manera de poder utilizar, obtener su cloud personalizado, su cloud, ¿cómo le dicen? Privado o público, ¿vale? Si ahorita ustedes rentan un servidor en algún lado, puede ser que ese servidor esté trabajando con OpenStack o sea generado con OpenStack, ¿sí? Ya se está ocupando mucho porque ya muchas ya son híbridas, públicas o privadas. Chéquense OpenStack y está basado en Linux, y la NASA fue uno de los principales desarrolladores de ese sistema, junto igual con Oracle, con Cisco, con Dell, con medio mundo, ¿vale? Es un proyecto que, siendo software libre, se amplió. ¿Ya se dan cuenta la dimensión ahorita del software libre? ¿Cómo empiezan algo y después se empiezan a unir? Vale, ok. La Bolsa Mexicana de Valores utiliza Red Hat. La Bolsa de Nueva York también utiliza Linux. Y eso fue porque ya sus sistemas con .NET y con Windows ya no soportaban los procesamientos de datos tan fuertes que tenían. ¿Se acuerdan que hubo varias caídas del sistema? Fue por eso, porque cambiaron, que había que tener estabilidad, ¿sí? Entonces, muchas empresas, están gobernadas ya por Linux. No gobernadas utilizan su sistema, o confían más en Linux. Google no confiaría en Linux si no fuera, ¿cómo se llama? Fuera estable, fuera bueno, ¿sí? Por así decirlo. Sí, hay servidores con Windows, hay servidores, pero sigue, ¿cómo se llama? La mayoría de sus servidores son Linux, ¿sí? Dentro de los dispositivos, pues bueno, tenemos las televisiones. Hay unas que traen Android, hay unas que traen un firmware chiquito con Linux exclusivamente, ¿sí? El reproductor ese de ahí es un Samsung. Ese yo lo tuve cuando supe que traía Linux, porque soportaba versiones de reproducción de formato OGG, ¿sí? Que es un formato libre de audio y video, ¿sí? Sabía que, no pregunten, después se me descompuso, no pregunten por qué, pero pues traía un Linux ese. Los Blu-ray, algunos traen Linux, algunos traen Android ya. Y ese refrigerador que ven ahí es gobernado completamente con Linux y con una interfaz gráfica que se llama Enlightenment, ¿sí? Los botoncitos, todo eso. Ese refrigerador lo gobierna Linux y ha sido uno de los vendidos en Europa, ¿sí? Entonces se dan cuenta, ya empieza a tomar forma, ¿no? Cómo va creciendo, ¿sí? Poco a poco las ingenierías se van adaptando a Linux, ¿sí? Se dan cuenta, no les estoy diciendo en qué ingeniería están, sino simplemente los estoy lanzando, ¿sí? Ustedes tienen que atar cabos aquí donde está cada una de las ingenierías. En la telefonía,
La telefonía realmente, Android no fue el primer sistema operativo, el primer teléfono con Linux, o el primer sistema operativo basado en Linux para teléfonos. El primer teléfono que existió con Linux se llamaba OpenMopo. Suena raro, pero es con K. ¿Okay? Es OpenMopo, lo pueden buscar. ¿Sí? Ese fue el primer teléfono, ese que tenemos arriba. Primer teléfono basado con Linux, funcional y para desarrolladores. Lo que ahora se está haciendo con Android o con Firefox OS. ¿Vale? ¿Qué otro nombre más hay Linux? Bueno, sabemos que es Android. Y ahora con Tizen. Tizen es un desarrollo bajo un Linux que tiene Samsung. Y ya están empezando a trabajar. Los que tienen smartwatch, los últimos dos traen Tizen dentro de Samsung, ya traen Tizen en el reloj. ¿Vale? ¿Cómo está el uso actualmente? Pues bueno, dentro de los servidores web tenemos un 34% a favor de Linux, un 96% en supercomputadoras, ¿sí? Lo acabamos de ver al principio, y en mainframes en 28%. Unix está en un 34% en supercomputadoras, en webs, y solo que será un 5% en supercomputadoras, y Windows un 32% más o menos en la cuestión web, pero ya en supercomputadoras, nada. El uso actual de Linux, esta es una gráfica, no hay gráficas actualizadas, ¿sí? Pero en muchos países ya hay decretos gubernamentales para el uso de software libre o Linux. Uno de ellos es Venezuela. En Venezuela, aunque están mal, un abrazo a los de Venezuela, tengo amigos ahí que son desarrolladores que utilizan el escritorio, ¿sí? Tienen su propio Canaima, se llama la distribución de Linux. Entregan canaimitas. ¿Qué son las canaimitas? Son laptops con Linux para todas las niveles educativos, ¿sí? Están adaptando. Hay una ley que dice que si no es necesario el uso de software privativo, utilicen software libre. Y si ven que nada más está utilizando Windows por el navegador, no multan a la dependencia, sino multan al director de sistemas. O sea, así de fuerte está la ley. En España, en Alemania, en Inglaterra, en Uruguay acaban de aprobar una ley también, Etiopía, Cuba es uno también de los más que más usa software libre, utiliza Debian, ¿sí? Bueno, se maneja en muchísimos lados, ¿sí? Ya como decreto de ley o como cambio completamente. La Policía de Bélgica, bueno, el sindicato de la Policía de Bélgica, tenemos nosotros un proyecto con ellos de escritorios virtuales. Iban a irse con Citrix y con Bingware, pero decidieron tomar el software libre. ¿Por qué? Porque también ya está empezándose a procesar una ley para poder usar el software libre, ¿sí? ¿Por qué grandes países está ocupando el software libre o Linux? ¿Por qué creen? O sea, primermundistas, ¿eh? Los famosos primermundistas, yo no entiendo por qué le llaman así, pero bueno. ¿Por qué creen que países con una economía bastante estable están empezando a ocupar software libre? Exactamente, reducción de costos, desarrollo, y más que todo por la estabilidad, seguridad, flexibilidad, costos, comunidad, libertad y variedad de software. Tienes de todo, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Todo bien aquí? No me den el avión nada más, ¿eh? Ok, software libre quedamos que es que alguien hace un software y lo puede distribuir, lo puede hacer como ustedes quieran, ¿vale? Hay muchísimos. ¿Qué pasó? Ok, tenemos servidores DNS, tenemos servidores o PBX. ¿Conocen lo que es un PBX? La señorita esa que les contesta: muy buenas tardes, está llamando a Telmex y marque 1 si tiene un problema, marque 2 si sigue con el mismo problema, marque 3 si ya se cansó, marque 4 si ya va a cancelar, marque 5 y hable con Slim, ¿no? Casi. Esos son los PBX, ¿vale? Asterix es uno muy usado a nivel mundial, ¿sí? Hay variantes diferentes, ¿sí? Los DNS, hay muchos DNS a nivel mundial que están basados con software libre que con Linux. Tenemos DHCP Server, tenemos monitoreo de servidores, el Apache, servidores Apache para la web, ¿sí los han usado? Un firewall que es IP Tables. Para el escritorio, pues bueno, tenemos Firefox. ¿Alguien usa aquí Firefox? ¿Sí? Hola. Están bien entretenidos, si me escuchan. LibreOffice, ¿alguien usa LibreOffice aquí? Levanten la mano. Ok.
levanten la mano, ¿quién no pagó su licencia de Windows, de Office, perdón? ¿Cuánto tiempo tardaron en bajar la llave? Y bajar y a ir a la plaza de la computación, traer la llave, instalarlo. ¿Cuánto tiempo se tardaron? Promedio. Sin miedo, se los juro, no hay nadie, pues no está la PFP, no hay nadie. Díganlo, díganlo. ¿Un promedio de 1 hora? ¿Hora y media? En lo que van, vienen o van y buscan y están prueba y prueba llaves. Ok. ¿No es más fácil bajar un programa de... más o menos cuánto tardó? Como unos 15 minutos en bajar el LibreOffice, instalar los otros 5 minutos, porque decimos que Windows se tarda un rato. Tenemos tiempo oficial, tiempo real y tiempo Microsoft, ¿vale? Tiempo Microsoft pues, se alarga, se detiene, va y sube, ¿no? Nunca hay un tiempo real. Con tiempo real que tardas en bajarlo o aprenderlo a usar, en menos de 1 hora ya estás trabajando con LibreOffice o con OpenOffice. Entonces, ahí abusados, ¿eh? Tenemos, ¿quién escribe código aquí? ¿Quién es programador? PHP. Bueno, hay muchísimos lenguajes de programación. Sin miedo, levanta la mano, no pasa nada. PHP, ¿alguien le gusta hacer memes? Nadie, ¿verdad? Ok, tenemos GIMP para edición de imágenes. ¿Alguien le gusta trabajar con la parte de lo que es 3D? ¿Animación 3D? ¿O le gustaría trabajar? ¿Sí? ¿Conocen Blender? Blender es uno de ellos, inclusive Pixar lo ocupa. ¿Sí? Pixar acaba de liberar varias cosas. Y Pixar es uno de los que tiene software libre en sus renders de las películas. Así es que abusados. Debería haber Mac, porque fue parte de Steve Jobs, ¿vale? Pero no, utiliza Ubuntu en sus servidores y creo que ellos lo están cambiando. Pero sus renders lo hacen con Linux. Parte también del software libre tenemos lo que es de virtualización. Tenemos parte privativa, pero también podemos utilizar lo que es software libre. Acá. ¿Sí? Tenemos KVM, QEMU, VirtualBox que era de Sun, luego pasó a Oracle y hay una parte privativa y otra que es libre. OpenStack, que es la parte de virtualización en cloud, y bueno, voy a echar un golazo. VD, que es una virtualización de escritorios que hacemos nosotros en la empresa, desarrollo propio, software libre, lo pueden bajar, lo pueden probar, ¿sí? Y pues bueno, muchísimas aplicaciones. Todo lo que se pueden imaginar está aquí, para AutoCAD, para diseño, para CRMs, para lo que quieran hay software libre. El caso es buscarlo y utilizarlo, ¿vale? Aprender a utilizar. Ok, de hardware libre nadie conocía, ¿nada? ¿Han usado Arduino? Ah, ¿y por qué dicen que no lo conocen? ¿Qué es hardware libre? Ah, ¿verdad? Tienen Arduino, que es hardware libre, lo ocupan aquí, ¿sí? ¿Tienen Raspberry Pi, la conocen? Es hardware libre, es código abierto. ¿Qué quiere decir? Que las especificaciones de cómo lo arman y todo lo que se necesita están impresas y la pueden bajar para armar su propia Arduino, su propio Raspberry Pi. Eso es lo que quiere decir código abierto, ¿sí? ¿Qué más hay de código abierto? Pues bueno, si estamos hablando de mecatrónica, robótica y demás, tenemos un muñequito que se llama Cubo, ¿sí? Es open source, ¿sí? O código abierto y utiliza Linux, ¿sí? Todas las especificaciones, o pueden comprarlo, pueden bajar las especificaciones y armarlo como ustedes quieran, ¿sí? Para la parte de domótica, ¿conocen qué es domótica? Control de luces desde teléfonos, de donde quieran, ¿sí? Hay uno que se llama Sphere. ¿Qué es lo que utiliza Sphere? Sphere utiliza una Raspberry Pi, utiliza Arduino, utilizan varias cosas en conjunto para poderlo trabajar. ¿Trae un videito? ¿Se ve? No se oye mucho, pero lo tenemos. No, ya sé qué es. That's why we built Ninjasphere, the next generation of Ninja. By using data from your devices, environment, and location, the Ninjasphere is able to advise you intelligently. Ninjasphere keeps track of the state of all your devices, building a model for how
ARM Cortex-A8 has radios for Zigbee, DLE, Bluetooth, and Wi-Fi. On the surface, neatly concealed in the device is a hidden LED display providing simple and useful information despite the air. In order for the Ninja Sphere to notify your environment, it requires accurate location data of you and your devices. We've implemented a form of file iteration with a cutting-edge machine learning algorithm. By having this information, suddenly keeping tabs on your pencil logbook becomes simple. You can save money by keeping appliances off or knowing around to use them, and just generally make things a little bit more awesome. Radio signals from the devices around your home are measured by spheroid gateways and associated DLE wavepoints to construct a 3D map of the environment. Ok, vamos a probarnos un poquito. Y luego, también hay código abierto en el ámbito de la medicina o también en la parte de lo que es prótesis impresas en 3D. ¿Habían escuchado eso? Esto es realidad gracias al software libre, al código abierto, ¿sí? Porque en esto podemos usar esto antes de vivir. Family online and robotic prosthetics have always been something he's really interested in. We met with him in the pub quite recently to find out what cases I can especially for hands. And what he really didn't like about it is how clunky it is, how heavy it is. Today is going to be what I believe is the first time anyone has ever used commercial technologies like 3D printing, 3D scanning to create and fit a robotic prosthetic hand to a hand. I'm slightly nervous because I'm worried about breaking it. Because I used to do that with the old Mile Electrics and stuff. But yeah, I'm really excited. My mum's going to probably kill me for saying this, but when I was a kid, I used to get prosthetic hands just so I could have time off school because I hated it. That's perfect. That feels like you know when someone's broken their wrist or something. They're one of those. Yeah, I was one of those. Yes. ¿Vieron? Esto está puesto, las especificaciones, la forma para imprimir en 3D está abierto, para mejorarlo, para ayudar a las funcionalidades de la mano, ¿sí? Para abrir y cerrar, está abierto, ¿sí? Esa es la manera en que podemos hacerlo. Si no nos apoyamos entre nosotros, no vamos a quedar ahí, siempre se va a quedar en un solo lado. Software libre es para que todos podamos tener, ¿cómo se llama? Poder disfrutar de estas opciones, ¿sí? Hay uno que salió y que estaba viendo, que es la parte de History Channel de una idea. Metieron esa idea de las manos impresas en 3D y estaba verificando, y es parte de lo que están trabajando estos chavos, pero esto es en Argentina. Entonces ya tomaron esa idea, ya lo están desarrollando y están pidiendo el apoyo para poder apoyar a niños sin manos, ¿vale? Con la amputación. Un electrocardiograma hecho con Arduino, ¿sí? Y pues bueno, para despedirme, en conclusión, si ven esto en Facebook, en la siguiente diapositiva, ¿sí? La BSA es una empresa que está detrás de los que están en piratería. Piratería está mal dicho, el concepto de piratería no tiene nada que ver con la toma de uso de software, ¿vale? Piratería, sabían que lo robaban y lo ocultaban. Es totalmente distinto lo que es piratería a lo que se está haciendo ahora, ¿sí? Están diciendo que denuncien, o si conoces empresas que usen software, ¿cómo se llama? Software pirata, como le dicen ellos, lo reportan y te llevas una lana. Esto es soborno, ¿sí? O les están dando una lana para que estén delatando a la gente. Entonces, para esto es el software libre. En vez de delatarlos, a la gente que conozcan mejor, apóyennos a utilizar software libre, busquen las alternativas, y cuando llegue la BSA, dice, págueme la licencia de Windows, ahora no, uso Linux, ¿sí? Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias por la interesante charla. Tenemos tiempo nada más ya para 2 preguntas. ¿Una pregunta por ahí? ¿Una pregunta? Sí. Esos son mis datos, cualquier cosa. Hola, buenas tardes. Quiero avanzar. Felicidades, muy buena presentación. Gracias.
Dos preguntas nada más. La primera es una opinión tuya, porque se ve que sabes acerca del tema. Lo que comentaba Steve Jobs en su momento acerca de que el usuario final, común y corriente, pues no sabe realmente lo que quiere, hay que dárselo. ¿Qué opinas acerca de eso? Y dos, perdón, la pregunta dos, ¿estaremos hablando de que Linux es solamente para desarrolladores? Ok, gracias. Buenas preguntas. Lo que decía Steve Jobs, bueno, Steve Jobs la verdad era un visionario. Todo lo que le pasaba, no sé si vieron el documental que hicieron en History, no me pagan por hacer, ¿cómo se llama? Anuncios, quede claro. Decía que cuando creó el iPod fue de que le pasó algo y rompió el MP3 que traía. Sabes que pues él lo estaba viendo como un usuario, porque él no programaba, ¿sí? ¿Qué es lo que está buscando? Él la veía como la visión del usuario final. ¿Qué es lo que necesitas? Que algo que sea funcional, rápido, intuitivo, ¿sí? Que hay muchas cosas que está pasando. Sí, entonces que hay que darles al usuario, pero también tienes que preguntarle qué es lo que quieres. No lo vas a hacer porque yo lo sé así, voy a ir y se lo entrego hacia todos, no. Tienes que ir a hacer un consenso en general para ver si el 90% o el 80% de la gente lo está buscando de esa manera, entonces cuando se generan. Por eso hay muchísimas distribuciones de Linux, ¿sí? Se generan a base de la necesidad de los demás usuarios, ¿sí? ¿Sí respondo la primera pregunta? Ok, la segunda, que era de que si solo para desarrolladores, no. Aquí estoy trabajando con Linux, ¿sí? Es el entorno gráfico, ya es muy estable, ya hay computadoras HP Dell que se venden con Linux o con Ubuntu para, ¿cómo se llama? Para usuario final. Simplemente es el miedo al cambio que tenemos. No le cambies a un usuario el teléfono porque luego le agarra la onda. Cámbiale una computadora y te va a decir hasta de lo que te vas a morir, ¿sí? Ya realmente parte de desarrollo, parte de servidores, parte de usuario, ya está dividido. Simplemente Linux es el sistema operativo más usado a nivel mundial gracias a Android. Es lo único que les puedo decir. ¿Otra más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aprovecho para hacerla yo. ¿Qué beneficios tiene tener una certificación LPI? La certificación es LPI, me voy a meter gol, cebollazo como dicen. Es importante porque muchas empresas dicen que no hay empresas o alguien que respalde los conocimientos en Linux. LPI es una empresa o es una entidad certificadora que es creado por los miles de usuarios que se crea en una sola, pero también trabaja con Red Hat, que es una institución bastante fuerte, una empresa de $1.000 millones, si no es que me estoy quedando corto con la palabra, SUSE o Nobel, ¿sí? También están trabajando para hacer que esos exámenes de LPI sean reconocidos a nivel mundial. Al tener la certificación, uno le dice, es como alguien de Cisco, ¿conocen las certificaciones de Cisco o de Microsoft Windows? Bueno, sabemos que es lo más reconocido, entonces yo llego con mis certificados, oye, pues sabes hacer Linux, sí, pero ¿quién te respalda? ¿Quién dice que sí sabes? Con las certificaciones, sea de Red Hat, sea de SUSE, sea de LPI, tienen un respaldo internacional y decirle que alguien certifica sus conocimientos. Eso es bueno. Muy bien, muchas gracias. Pues no se pierdan el taller de ingeniero Alan, donde precisamente va a hablar acerca de esa certificación. Vamos a darle un fuerte aplauso y muchas gracias. Bien, vamos a continuar con la siguiente charla. Nos va a presentar Ricardo Morales con la ponencia Controlling Darwin OP Robot by Bioelectric Recognition Device. Se encuentra estudiando actualmente el 10º semestre en Ingeniería Mecatrónica y ha sido docente en clases de robótica. Vamos a darle un fuerte aplauso.
Vamos a hacer un switch con la siguiente ponencia porque tenemos aquí un detalle técnico con la presentación. Entonces vamos a recibir en la siguiente ponencia y hacemos un switch entre ellas, por favor. Bien, el ingeniero León Alberto Ramos nos va a presentar la ponencia Peritaje Informático. Él estudió Ingeniería en Sistemas Electrónicos en el ITES CCM y ha trabajado como director general en Meganúcleo. Es administrador de redes y servidores Linux en Ticketmaster México. Es ingeniero en soporte de redes en Getronics de México y ha participado en la dirección y asistencia en sistemas computacionales en telecomunicaciones multidestino. Además cuenta con una certificación Red Hat Certified Engineer. Por favor, démosle un aplauso al ingeniero León Alberto en su ponencia. Bueno, sí, ya estamos listos. Muy buenas tardes a todos. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es León Ramos. Vamos a hablar un poco de peritaje informático. ¿Alguien ha escuchado acerca de ese término? ¿Alguien ha tenido un vago encuentro con lo que es el peritaje, las leyes y el famoso mundo de los abogados? ¿Seguros? ¿A qué le suena? ¿Alguien? ¿Alguien que pueda elaborar alguna teoría conspiradora acerca de lo que es el peritaje informático? A ver, por allá. Tal vez la regulación de los delitos informáticos. La regulación de la Internet y los delitos informáticos. Suena para un libro, pero no es así. Va parecido, pero no es regulación específicamente. Tiene algo que ver con, ¿cómo se llama? Básicamente investigar cosas, ¿no? ¿Cómo te llamas? Bruno, te ganaste una USB. Pasa para acá. Es para que despiertes. Ok, bien, pues entonces vamos a hablar un poquito de qué es el peritaje informático. Bien, ahí pueden ver, ¿qué es el peritaje informático? Ahí viene esa pregunta de los 64.000. ¿Qué es lo que hago cuando hago peritaje? Hay varias ramas del peritaje informático. Hay muchas formas de involucrarse con esto. ¿Cuál es la forma en la que yo me involucré con esto?
Un día estaba sentado trabajando en mi computadora, ya saben, con Twitter, Facebook, a todo lo que da, y es muy ocupado. Y recibo una llamada. Disculpe usted, ingeniero. Mi nombre es licenciado licenciado Miguel, y estoy hablando de parte de, muy formal la persona, de parte de un conocido de usted, se llama Miguel también. Sí. Y que necesita, usted trabaja como ingeniero, ¿verdad? Sí, desde que salí de la carrera eso me he dedicado. Ok, ¿puede comprobarlo? Sí puedo. Sí. Ok. ¿Puede decirme si un correo electrónico es verdadero o no? Bueno, pues así con todos los pelos de la burra en la mano, no. Pero sí puedo hacer la lucha, ¿no? O sea, sí puedo decirles si es verdadero o no. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Vamos a jugar con eso? Sí, ¿cómo no? Ok, entonces diríjase por favor a mis oficinas. Ok, pues ya llegué para allá. Y entonces me explicó, fíjate que somos un bufete de abogados. Y lo que ocurre es que tenemos una disputa o una querella legal. Tenemos a dos personas o entidades, y tenemos una, ahí está la otra, y se están bronqueando por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Pues es una disputa, como les comentaba, en donde las dos partes reclaman tener la razón. ¿De qué tipo? Puede ser de muchos temas. Eso ya no me compete tanto a mí, eso más bien al abogado. Y él me explicó que podían ser de tema civil, de tema mercantil y de tema penal. Y así fue como empezamos en ese maravilloso mundo del peritaje informático. Fue como comenzar ese camino largo de aprender muchas cosas nuevas. Ahorita les digo por qué. Bien, ¿para qué sirve el peritaje? Pues tenemos a su señoría. ¿Quién es su señoría? ¿Alguien sabe quién es? ¿Por allá? Exactamente, pues te ganaste una USB. Pasa por acá mejor, porque si no voy a darle a alguien. Por eso mejor estudié computación, porque nunca me salió el eso. Entonces, necesita de alguien para que sea el experto y le diga que las cosas sí son o no son. En realidad, en casi todos los juicios, cuando llaman a un experto, su señoría no puede tomar partido. O sea, no puede decir si es cierto o está mal. Es decir, por ejemplo, si hay un caso de defraudación de fisco y tienen que investigar la contabilidad de una empresa, el juez no puede tomar parte, abrir los libros y decir, pues sí, la contabilidad está mal, porque él no tiene competencia en la materia. Así de fácil. Él es juez, él estudió abogacía, derecho, lo que sea, pero él no tiene competencia en la materia, por lo tanto, su dicho no es válido. Necesitan llamar a alguien que tenga competencia en la materia, por eso necesitan un ingeniero. ¿Ok? Por muy pato que no sé. Ok, ¿cómo funciona esto? Se llaman a dos peritos. Los dos peritos representan uno al acusado y otro al acusador. Entre los abogados y las firmas de abogacía se ponen de acuerdo y hacen una lista de preguntas. Las listas de preguntas están orientadas, dependiendo del bufete, a desmentir o apoyar el caso que están llevando. ¿Cuál caso? ¿No? O sea, ¿de qué se trata eso? Bueno, pues, ¿qué podría ser suficientemente importante como para que te bronquearas con alguien? Por ejemplo, que un cuentaviente, digamos una persona moral, una SA, tenga una cuenta de banco, ¿no? Y la cuenta de banco sea muy grande, y que el banco haya cometido un error y le haya quitado dinero, ¿sí? Entonces, si desaparecen, no sé, unos 3,000 pesos de tu cuenta de banco, pues igual te infartas, pero pues a los 2 o 3 meses de trabajar, pues ya tienes que pagar los 3,000 pesos. Pero si desaparecen 3 millones de pesos, las cosas cambian, ¿no? Entonces necesitamos que alguien se haga responsable de eso, ¿sí? Hay que traer a alguien que nos diga qué pasó, dónde está ese dinero. Entonces, los juicios y los casos en donde el peritaje informático hace sentido es en donde realmente hay mucho dinero involucrado, ¿sí? Entonces, las disputas de este tipo, pues más o menos tienen un valor como de no menos de 3 millones de pesos para arriba, para que le valga la pena a las dos firmas de abogados involucrar a los peritos, porque los peritos no son baratos. ¿Qué pasa? Se fija una fecha de entrega, ¿sí? Ya estás tú como loco dándole rapidísimo a la tecla. ¿Por qué?
Porque aquí el juez, su señoría, fija la fecha en la que tú tienes que entregar esa lista de preguntas. Pueden ser tan bajas como 3 preguntas. Dime si el correo electrónico que recibió tal persona es verdadero, donde dice que va a pagar tal fecha y no paga, ¿no? Entonces dices, sí, sí lo puedo hacer. Entonces tú tienes que sustentar eso. Tienes que decirle con algo que ese correo es verdadero. Ajá. Y tienes que entregar esas respuestas para que cuando llegue la fecha se presenten ante el juez, revisen el caso y ya el juez pueda tomar su decisión, ¿no? ¿Cuál es el punto aquí? Esto es legal. Ajá. Esto no es una entrega de proyecto comercial. Es decir, ay, ¿qué crees que no jaló la parte de... Pues te lo entrego mañana, es que, ya saben, el perro se comió el cable y no pude conectarme, pero mañana está bien. No, si tú no entregas en el plazo que se fijó el peritaje, automáticamente tu cliente está descalificado, por así decirlo. Y entonces todo lo que tú hiciste no sirve. ¿Okay? Entonces tienes que entregarlo justo en el plazo, justo a la hora. Y tienen un rango de fecha muy estricto. Entonces tienes más o menos como una semana aproximadamente. Entonces tienes que correr. Ok, ¿qué se necesita para hacer un perito? Pues primero, lo que les había dicho, necesitas ser ingeniero o tienes que tener algo en materia de sistemas. Tu título lo debe de decir, tienes que tener una cédula. Así es que los que no tenemos cédula, no podemos ser peritos en sistemas. Tienen que tenerla, vayan por ella. Peleense con la SEP para que les den la cédula. En el juzgado, cuando los abogados van al juzgado, cuando los contadores van al juzgado, cuando los ingenieros vamos al juzgado, nosotros sacamos nuestra IFE y esa IFE no sirve para nada. Lo que sirve es la cédula. ¿Sí? Entonces, si tú dices, llegó el ingeniero en sistema, aquí está la cédula, identificado con la cédula tal, ¿sí? Entonces, es importante, el documento es importante, no lo dejo. Tienes que comprobar al menos 3 años de experiencia en la materia. Que hayas sido empleado, que estés trabajando, que tengas tu firma, que puedas comprobar que estés haciendo eso. No que seas veterinario, que te hayas cambiado de carrera y te dediques a sistemas. No, tienes que ser ingeniero de sistemas. Ajá. Y obviamente, la cosa más importante es la asesoría legal o los abogados. Necesitas a fuerzas un bufete de abogados. Tú solo no puedes porque no conoces esa semiología. Es decir, el slang que maneja. Tú hablas sistemas, no hablas abogado. Ese es otro lenguaje. Es como Harry Potter y hablando serpiente, es lo mismo. O sea, tú no lo vas a entender. Ok. ¿Sobre qué es el peritaje? Uno de los temas más recurrentes con los que yo me he encontrado es la validación de correo electrónico. Porque, como todos lo sabemos, hoy en día las transacciones comerciales fuertes, las órdenes de compra se generan a través de correo electrónico. Simplemente es, oye, ¿vas a comprarlo? Sí, sí lo quiero. ¿Cuántos quieres? No, pues quiero cualquier cosa, 10 millones de pesos en palitos de paleta. Sí, está bien, te lo mando ya, ¿no? Entonces, ese correo electrónico es importante porque representa la aceptación de un contrato comercial, por así decirlo. Y tienes que validarlo. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Validar el proceso del sistema. Es decir, que todo lo que